Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Hechos. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Hechos capítulo 18, del versículo 1. Leo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo y creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos. Mas Pablo, habiéndose
detenido aún muchos días allí. Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Sí, zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Hasta el versículo 22 he leído. Hechos capítulo 18 está saliendo nombres. Uno es, como dice Priscila y Aquila. También sale otro nombre, Apolos. Nosotros podemos ubicar tres personas, son útiles en Cristo Jesús y en la iglesia. De primero nosotros podemos saber que en la vida de Priscila y Aquila, ellos recibieron la guía de nuestro Dios, porque ellos estaban viviendo en Roma, pero de repente el imperio Claudio estaba dando una ley, mandamiento, un mandato. Dijo que todos los judíos tienen que salir de Roma. Imagínense, ¿no? ¿Cuántos años estaban viviendo en Roma?
No sabemos muy bien, pero uno de 10 años, 20 años, 30 años. Pero de repente si llega una noticia, dice que ya tiene que salir todos los judíos de Roma. ¿Es buena noticia o mala noticia? Alguien puede interpretar, qué bueno. Naturalmente puede viajar a otro país, otra ciudad, conociendo muchos lugares, pero perdiendo la casa y los amigos, contactos, incluye trabajo. Significa que de repente llegó una noticia que ya debería abandonar su hogar donde estaba quedando libremente. Pero por la casualidad, este matrimonio, Priscila y Aquila, ellos llegaron a la ciudad Corinto. Justamente, apóstol Pablo llegó a esa ciudad. Según mi punto de vista, entre dos no conocían. Solamente por causa de sinónimo de trabajo, curtidor, trabajando sobre tienda, se encontraron. Por eso nosotros ya sabemos que apóstol Pablo a menudo estaba trabajando para hacer tiendas. El versículo 3 así dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Significa que en esa época alguna persona puede viajar a otro lado llevando tienda y poniendo, y puede dormir y pasar. Por eso se necesitaba usar muchas tiendas. Por eso apóstol Pablo, ¿no?, estaba trabajando algún momento en la ciudad de Corinto, pero justamente encontraron. Además, no está saliendo alguna palabra más. ¿Cómo entendieron el evangelio Priscila y Aquila? No sale. Pero según mi punto de vista, ¿no?, mientras tanto que trabaja juntos, entonces apóstol Pablo normalmente, ¿no?, iba a predicar el evangelio enseñando acerca de Jesucristo, es Cristo Salvador, quien llevó todos nuestros pecados. Creo que estaba recibiendo la salvación a través de apóstol Pablo. Además, desde aquel tiempo, este matrimonio estaba uniéndose con el apóstol Pablo. Es una cosa maravillosa, ¿no?, porque quiere mover, viajar, servir juntos. Significa que Dios está dando este don a alguna persona para que apoye al siervo de Dios. Porque alguna persona predica el evangelio, también alguna persona y puede apoyar sobre la vida de los predicadores. Se recuerda de nombre Dorca. No es Dorca. Ella falleció. Pero los discípulos, lavando a ella y cadáver, le llamó ¿a quién? ¿A quién llamó? ¿A Pedro o a apóstol Pablo? Creo que Pedro, ¿no?, había llamado a Pedro. En aquel entonces, cuando Pedro llegó a la casa de Dorca, y muchos discípulos mostraron túnicas, ropas
que estaban preparando entre las mujeres. Sale esta palabra. Significa que siempre levantan un grupo de servidores. Porque la gente cuando recibió la salvación ya busca su servicio. ¿Con qué manera yo puedo servir a la iglesia? ¿Con qué manera yo puedo apoyar en la vida de los predicadores? Es muy bueno que usa su tiempo, su sudor, su ofrenda. Entonces, matrimonio de Aquila y Priscila, de repente recibieron la salvación y ya fueron cambiados sus corazones. Antes de encontrar a Pablo, ellos vivían solamente para su vida, para sí mismo. Pero un día ya encontraron al apóstol Pablo entendiendo el evangelio, la verdad. Ya estaba empezando a vivir con el evangelio. ¡Qué bendición! Porque nosotros observando hasta último lugar de los libros de la Biblia sale varias veces nombre de Aquila y Priscila como estaban sirviendo a la iglesia. Y luego, cada momento, apóstol Pablo estaba buscando a los judíos en el día de reposo, porque por la ley todos los judíos llegarían a la sinagoga de cada diferente ciudad. Pero cuando empezó a predicar el evangelio entre los judíos, estaban impidiendo. No quería aceptar la palabra de Dios. Eso es problema. Por eso, apóstol Pablo se enojó contra los judíos. Porque piensa que iba a recibir la salvación fácilmente, ¿no? Porque ya son descendientes de Abraham. Hace muchos años estaban confiando en Dios. También teniendo 10 mandamientos, están cumpliendo, procurando a cumplir. Pero observando del corazón de ellos, ya no quería seguir más. Además, cuando llegaron de Macedonia, Silas y Timoteo estaba teniendo mucha fuerza en el corazón de apóstol Pablo. Así sale una palabra, ¿no? Busquemos el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Es una palabra muy extraña, ¿no? Porque estaba entregado por entero. Por entero. ¿Cuál es entero? No sé muy bien, entero. Pero entero es decir que ya completo lo que sabía, aprendía él, y ya estaba predicando fuertemente. Qué raro, ¿no? Con todo corazón, con gran ánimo estaba predicando, explicando, y debería aceptar Jesucristo como Salvador. Pero ¿cómo está diciendo el versículo 6? Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles.
antónimo, acción de totalmente contradicción. El versículo 5 está diciendo que por ver Silas, Timoteo, con mucha alegría, con ánimo, vamos a predicar para salvar a los judíos. Y entonces los judíos estaban escuchando, imponiendo y blasfemiando, y luego quería molestar. Desde aquel tiempo ya habló esta palabra. Está bien, yo no quiero buscar más judíos, ya voy a buscar a los griegos. Es decir que no, aparentemente son pueblo de Dios, los israelitas. Aparentemente amaban a Dios, pero en interior de sus corazones estaba lleno de engaños de Satanás. Significa que ya nada que ver con Dios, lo que está procurando cumplir el mandamiento de Dios, lo que está alabando, lo que está ofrendando, nada que ver, porque si no quiere recibir la salvación, ¿de qué aprovecha? Yendo al infierno. Por eso estaba produciendo gran tribulación y problema. Pero algunas personas estaban recibiendo la salvación. Por ejemplo, el versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor en toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, el principal de sinagoga se llama Crispo. Es una persona, era bendito ante Dios, porque teniendo oído para oír el evangelio. También muchos corintios, como los extranjeros, ¿no?, fuera de judíos, estaban recibiendo la salvación. Además, en aquella noche, nuestro Señor Jesucristo apareció por visión, le dijo a Pablo, el versículo 9, como dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En esta palabra nosotros podemos descubrir que todavía no han escuchado el evangelio entre los corintios. Todavía no han conocido a Jesucristo. Todavía no han encontrado a apóstol Pablo. Pero en el corazón de Jesucristo está considerando mucha cantidad de pueblo. Significa que la hora de nosotros podemos calificar. No hay muchos pueblos de Dios en esta ciudad, porque apenas está recibiendo la salvación 20 personas por ahí. Pero Jesucristo, como dice, no, hay muchos. ¿Mucho? ¿Cuánto? ¿100? No, hay mucho. ¿1000? Hay mucho. ¿Cuánto? ¿Más de 2000? ¡Más! ¡Wow! Significa que nosotros siempre tenemos que ver la promesa de Dios. En esta ciudad hay muchos pueblos, así dice, entonces ya tiene que creer solamente. Aunque no se ve, pero ya tiene que confiar. Sí, Señor, gracias. Por eso, Dios va a dar la gracia para que se encontrara predicadores.
como igual que Aquila y Priscila, ¿cómo se encontraron a apóstol Pablo? ¿Cómo de esta forma? Además, en este capítulo, se llama Hechos, capítulo 18, sale el nombre muy famoso, se llama Apolos. Apolos, este hombre un día, él estaba dirigiendo la iglesia de Corinto, después de establecer la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Él es más excelente que doctor teología hoy en día. Toda parte de Antiguo Testamento ya sabía. Además, él sabía que iba a nacer Mesías, iba a morir por nuestros pecados. Hasta allá, pero todavía no recibió la salvación en aquel tiempo, sabiendo solamente el bautismo de Juan el Bautista apenas. Pero ¿quién predicó el evangelio a él? Apolos. Se llama Aquila y Priscila. Porque un día, en el día de reposo, estaba escuchando de la predicación de Apolos, porque por turno o por alguien que quiera ya predicar la palabra en la sinagoga, y podía darle tiempo, así decían. Por eso, un predicador que estaba hablando exactamente, parecido como verdadero, pero le faltaba alguna cosa. Escuchando, se nota que hablando exactamente como bíblico, pero se nota que él no sabe la redención eterna, la salvación. ¿Y quién llevó nuestros pecados? A través de la sangre de Jesucristo, ya debería recibir la salvación, pero esa área no tocaba. Hablando toda cosa, pero faltaba tocar la redención eterna. Por eso Aquila y Priscila le llamó. Apolo, Señor, vamos a conversar poquito más. ¿Qué? Sí, un momento. Explicando que Jesucristo nació en Belén, Jesucristo recibió bautismo por medio de Juan el Bautista, ya llevando nuestros pecados, como dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pasando 3 años, Jesucristo fue crucificado, dijo que consumado es, y luego sepultando, pasando 3 días, ya Jesucristo se levantó. Dios desde aquel tiempo nos da buena noticia. Es que nosotros somos justos por su sangre. Solamente acepta la sangre de Jesucristo, será salvo. Eso es la gracia de Dios. Escuchando esta palabra, Apolos estaba entendiendo perfectamente. Ya podía hacer armonía de la palabra de Antiguo Testamento y la palabra que está explicando el Evangelio a través de Aquila y Priscila. Y luego ya él se fue establecido gran siervo de Dios. Por esa razón, nosotros podemos entender ya el versículo 27, como dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Significa que recomendando con una carta que recibieran bien, este hombre se llama Apolos, para atender bien a Acaya. Por esa razón, nosotros ya podemos imaginar, durante 1 año y 6 meses, quedándose en el mismo lugar, apóstol Pablo estaba predicando juntamente con Silas y Timoteo. ¿Cuánta cantidad de gente iban a recibir la salvación?
Por eso nosotros podemos investigar. Primera de Corintios capítulo 1 sale mucha cantidad de gente que recibieron el don del Señor. Uno que predica, uno que interpreta, uno que habla lengua y uno que va a interpretar de habla lengua. Y también uno que tiene el don para curar la enfermedad y uno que puede dar profecía, etcétera, etcétera. Muchas personas que recibieron gran don del Señor. Por eso imaginando que ya había recibido la salvación mucha cantidad de gente, porque Jesucristo había dicho, en esta ciudad hay mucho mi pueblo. Solamente predicaciones que descubriendo quién había recibido la gracia de Dios. Eso es. No por excelencia de nosotros, para salvar las almas. Porque ya excelencia es decir que mientras tanto que el apóstol Pablo estaba predicando en Atenas, era más excelente en su predicación. Ustedes no conocen el Creador, pero yo voy a enseñar para que conozcan el Señor que creó al universo. Nos dio la vida, ánimo, controlando nuestra vida. Anteriormente no había permitido, pero ahora ya está permitiendo para que conozca, acerquemos a Él, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántas personas recibieron la salvación por la excelencia? No, ninguno, ¿no? Pero al llegar a la ciudad de Corinto, a través de apoyo de nuestro Señor Jesucristo, dijo que en esta ciudad hay mucho pueblo. Ahí mis pueblos, acá está. Por eso quedándose mucho tiempo. Imagínense, ¿no? Un predicador que se queda 1 año y 6 meses. Wow. Creo que mucha gente habría recibido la salvación. Eso es. Por eso nosotros podemos aprender que ya Dios está preparando a algunas personas y para que acepten el Evangelio. También Dios está controlando la vida de Aquila y Priscila, también Apolos, para que se encuentran al siervo de Dios, apóstol Pablo. Lo mismo hoy en día también Dios está dando un permiso para que se encuentran a los siervos de Dios. Gracias, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición, que nosotros podamos descubrir la palabra de Dios. Escudriñando el libro de Hechos, nosotros podemos imaginar que cada momento Dios estaba dirigiendo el paso de apóstol Pablo y los predicadores. Constantemente estaba manifestando en la vida de Pedro, Pablo. Por eso nosotros podemos entender que Dios estaba utilizando a los salvos. En este siglo también Dios quiere utilizar a los salvos como nosotros. Por eso Dios está dando la bendición para que nosotros podamos aprender la palabra de Dios, para que tengamos ánimo con el Espíritu Santo del Señor. Gracias, Señor. Espero que salve mucha gente al mundo a través del Evangelio. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.